Ingeniero, recibo un cordial saludo de los estudiantes de Telecomunicaciones segundo B. En este video hablaremos sobre el resumen de la evolución de la física de Albert Einstein y Leopold Infeld. El grupo está conformado por Harold Zamora, Kevin Manobanda, Cristian Morales y mi persona, Edición Tenesaca. Este libro, los autores de Albert Einstein y Leopold Infeld pretenden explicar a grandes rasgos las tentativas de la mente humana para encontrar una conexión entre el mundo de las ideas y sin tecnicismos. El libro expone claramente el desarrollo de la física clásica. En él, Einstein y Infeld describen con un estilo claro y directo los principales conceptos de la física. Fue escrito en el año 1938, pero a pesar de que el desarrollo de la física ha sido sin precedentes, los conceptos elementales de las teorías que forman parte de este libro siguen inmovibles y tendrán una vida larga. En el primer capítulo del libro vamos a hablar sobre la génesis y ascensión del punto de vista mecanicista. El primer subtema es el gran misterio. La lectura nos ha hecho progresar mucho, nos ha enseñado los rudimentos del lenguaje de la naturaleza, nos ha capacitado para interpretar muchas claves y ha sido una fuente de gozo y de satisfacción en base a menudo al doloroso avance de la ciencia. Un detective que recoge pistas e información para resolver un caso es muy parecido a nuestro caso. El lector, al mismo tiempo que el investigador, trata de explicar por lo menos una parte de numerosos hechos conocidos. Para tener tan solo una solución parcial, el hombre de ciencia debe reunir desordenados datos disponibles y hacerlos comprensibles y coherentes por medio del pensamiento creador. El segundo subtema del libro y del primer capítulo es la primera clave. Desde Galileo y Newton, nuevas técnicas y métodos sistemáticos de investigación fueron desarrollándose. El método de razonamiento didáctico de la intuición resulta erróneo y conjunto a ideas falsas sostenidas durante siglos. El método de razonar dictado por la intuición resulta erróneo y conjunto a ideas falsas sostenidas durante siglos respecto al movimiento de los cuerpos. El cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Esto no es tan cierto, así que planteamos otras cosas. Una de las adquisiciones más importantes en la historia del pensamiento humano que señala el verdadero punto del inicio de la física se debe a Galileo. Al descubrir y usar el método de razonamiento científico, ¿dónde está el error de la intuición? Supongamos que nos encontramos empujando un carrito y dejamos de hacerlo. Va a recorrer cierta distancia dependiendo a las fuerzas externas que influyen en él, ya sea la fricción y los demás elementos exteriores. Si estas no existieran en el carrito, se moviera eternamente. Según la clave descubierta por Galileo, si un cuerpo no es empujado o arrastrado, en suma, si sobre él no actúan fuerzas exteriores, se moverá uniformemente. Un cuerpo en reposo o en movimiento se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúen fuerzas exteriores que lo obliguen a modificar dichos estados. Esta relación de la fuerza y la velocidad constituye la base de la mecánica clásica. Una fuerza exterior es una acción que ejerce sobre un cuerpo con el objeto de modificar su movimiento rectilíneo uniforme. La fuerza consiste únicamente en su acción y no permanece en el cuerpo después de actuar en él. El siguiente subtema son los vectores. Los movimientos de la Luna, de la Tierra y de los planetas, los que precisamente se han aplicado en los principios de la mecánica con éxito tan brillantemente, son movimientos curvilíneos. El movimiento inicial de la acción de la fuerza y el movimiento final al cerrar el movimiento de la fuerza. La acción de una fuerza exterior modifica no solo la velocidad, sino también la dirección del movimiento. Para caracterizar una velocidad es tan esencial indicar su dirección como el número que determina su valor. Tal magnitud se llama vector. Se representa por una flecha dirigida desde un punto y a un final. Es decir, la velocidad puede ser representada por una flecha que tenga longitud. Esta representación vectorial puede usarse ahora para describir hechos ya tratados con referencia al movimiento rectilíneo. Todo esto se puede resumir en una sola frase. La fuerza y la velocidad son vectores que tienen una misma dirección y mismo sentido.
Los principios de la mecánica son suficientes para explicar el movimiento. Se pueden introducir matemáticamente y con todo rigor los conceptos de energía potencial, dependiente de la posición y la energía cinética, dependiente de la velocidad. Si el calor puede considerarse como una forma de energía, podría ser que la suma de calor, la energía cinética y el potencial permanecieran constantes. No solo el calor, sino que este y otras formas de energía pueden ser tomadas en conjunto, se compartan como una sustancia. Como último tema del primer capítulo tenemos la equivalencia. La cantidad de calor producida por fricción de los cuerpos sólidos y líquidos siempre es proporcional a la cantidad de fuerza. La cantidad de calor es capaz de elevar la temperatura de una libra de agua en 1 grado del termómetro Fahrenheit. Requiere el gasto de la fuerza mecánica representada por la caída de 772 libras desde la altura de un pie. En otras palabras, la energía potencial de 772 libras al levantarse un pie sobre el suelo es equivalente al calor necesario para levantar la temperatura de una libra de agua de 55 grados Fahrenheit a 56 grados Fahrenheit. La relación científica entre la teoría y el experimento tuvo en realidad su principio en los trabajos de Galileo. Ya hemos visto y desarrollado las claves iniciales que condujeron al descubrimiento de las leyes del movimiento. Durante 2 siglos de investigación científica, la fuerza y la materia fueron los conceptos subyacentes de las tentativas de comprender la naturaleza. Es posible imaginar que una sin la otra no puedan, pues cada parte de la materia manifiesta su existencia como agente de una de las fuerzas que actúan sobre otras partes de la materia. El problema de las ciencias naturales consiste en referir todos los fenómenos de la naturaleza de atracción y repulsión en invariables y cuyas intenciones dependencia total de la distancia. La posibilidad de resolver este problema constituye la construcción de una comprensibilidad completa de la naturaleza. Los fluidos magnéticos. Procederemos aquí en la misma forma que exponiendo hechos muy simples partiremos a su explicación teórica. Supongamos 2 largas barras magnéticas o imanes en nuestra mano y la otra suspendida libremente por un centro. Acerquémoslas a los extremos de estos imanes de tal modo que produzca una atracción entre ambos. Si esto no ocurriese con el extremo que se acerque, primeramente se produciría sin duda con el otro. Si las barras están imantadas, algo se observará de cualquier manera. Entonces definiremos el flujo magnético como una medida de la cantidad de magnetismo, y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas del campo. La velocidad de la luz. A la vista de la enorme magnitud de la velocidad de la luz, resulta claro que solo pudo ser medida tomando distancias comprobables a las que separa la Tierra de otro planeta, del sistema solar o por un gran refinamiento de la técnica experimental. El primer método es el de Römer y el segundo el de Fizeau. A partir de estos primeros experimentos notables, la magnitud de velocidad de la luz se ha determinado muchas veces con precisión. En nuestro propio siglo se ideó para este fin una técnica altamente refinada. La conclusión a que se llega con estos experimentos es la siguiente: la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente de 186.000 millas o de 300.000 kilómetros por segundo. El enigma del color. Fue nuevamente el genio Newton quien explicó por primera vez la riqueza de colores de nuestro mundo. A continuación damos una descripción suya, unos de sus propios experimentos. En el año 1666, en el cual se dedicó al pulimiento de lentes no esféricas, consiguió hacer un prisma triangular de vidrio con el fin de emplearlo en el estudio del notable fenómeno de los colores. Con este fin, habiendo oscureciendo la habitación y hecho un pequeño orificio en las persianas de la ventana, dejó entrar una cantidad conveniente de luz solar que colocó en su prisma a la proximidad de la abertura.
de modo tal que la luz se refractaba en el prisma hacia la pared opuesta. Resultó desde el principio un entrenamiento muy agradable el ver así producido un haz de la luz vivido en intensos colores. ¿Qué es una onda? El concepto de onda resultó muy fecundo en la física. Es decididamente un concepto mecánico. El fenómeno se reduce al movimiento particular que, de acuerdo con la teoría científica, son las que constituyen la materia. Luego, toda la información que se vale del concepto de onda puede en general considerar como una teoría mecánica. La teoría ondulatoria de la luz. Recordemos que un movimiento ondulatorio está dado por dos números, el de su velocidad y el de su longitud de onda. Para resolver el problema del color, la teoría ondulatoria postula que a diferentes colores corresponden diferentes longitudes de onda. De acuerdo con esto, la longitud de onda de luz amarilla será distante de la longitud de onda de la luz roja o violeta. En lugar de R de la segregación artificial de los corpúsculos pertenecientes a los distintos colores, tenemos la diferencia natural de la longitud de la onda. Resulta pues que en los experimentos de Newton sobre la dispersión de luz pueden describirse en los lenguajes distintos de la descripción cospular y descripción ondulatoria. Por ejemplo, lenguaje cospular. Los corpúsculos pertenecientes a los distintos colores tienen la misma velocidad en el vacío, pero velocidades distantes en el vidrio. La luz en blanca es una mezcla de corpúsculos de los distintos colores, mientras que el espectro están separados. Lenguaje ondulatorio. Los rayos de distintas longitudes de ondas pertenecientes a los distintos colores tienen una misma velocidad en el éter o en el vacío, pero son diferentes en el vidrio. En cambio, aquí la luz blanca es una superposición de ondas distintas de distintas longitudes, mientras que en el espectro están separadas. El éter y el punto de vista mecanista. La exposición mecánica del éter era como medio adecuado para aportar una solución al problema. No hizo más que encontrarse con callejones sin salidas, con el objeto de imaginar el éter como sustancia mecánica. Los físicos que llevaban a cabo esta hipótesis eran muy artificiosos y antinaturales, cuales no nos interesa, pero si algo es cierto es que con esta necesidad de introducir todo el tipo de ideas sintéticas, así como nuevas sustancias, tales como los corpúsculos luminosos y los fluidos eléctricos y magnéticos, todas estas independientes entre sí, se llevó a trastocar esa creencia de que con una explicación mecánica se podría entender toda la totalidad de la naturaleza. Una constitución mecánica significa, como sabemos, que la sustancia está formada de partículas entre las cuales existen fuerzas que actúan a lo largo de las líneas que las une y que dependen solamente de la distancia que media entre ellas, con el objeto de imaginar el éter como sustancia mecánica tipo gelatina. Los físicos tuvieron que ensayar hipótesis muy artificiosas y antinaturales. Campo y relatividad. Durante la segunda mitad del siglo XIX se introdujeron en la física ideas nuevas y revolucionarias que abrieron el camino a un nuevo punto de vista filosófico distinto del anterior mecanicista. Los trabajos de Faraday, Maxwell y Hertz condujeron al desarrollo de la física moderna, que tuvieron nuevos conceptos, que estos se originaron en el estudio de los fenómenos eléctricos, pero resulta más sencillo introducirlos a través de la mecánica. Sabemos que dos partículas se atraen mutuamente con una fuerza que decrece con el cuadrado de la distancia. La representación gráfica del campo, correctamente interpretada, indica pues la dirección de la fuerza gravitacional y su variación según la distancia. Esta representación objetiva de la ley de gravitación es tan clara como una buena descripción verbal o como un lenguaje preciso. La regla que nos permite establecer su dirección en el modelo en cuestión es tan sencilla. Consideremos un punto cualesquiera de esta línea. El vector fuerza está sobre la tangente a ella en dicho punto. La flecha que indica el sentido de esta fuerza y las flechas de la línea de fuerzas están igualmente dirigidas.
Queda determinada así la fuerza que actúa sobre el polo magnético en dirección y sentido. La realidad del campo. La descripción cuantitativa matemática de las leyes del campo está sintetizada en las llamadas ecuaciones de Maxwell. Los hechos hasta ahora citados condujeron a la obtención de dichas ecuaciones, pero su contenido es mucho más amplio. Su forma simple disimula su profundidad revelada solo tras un estudio muy cuidadoso. En resumen, los dos pasos esenciales que conducen a la formulación de las leyes de Maxwell son: el primero, considerar que evalúen a la corriente y al campo eléctrico como variables en las experiencias que se achican hasta reducirse hasta un punto, y que en la experiencia de Faraday las líneas circulares del campo eléctrico y que envuelven al campo magnético variable se han reducido también a un punto. El segundo consiste en la concepción del campo como algo real. El campo electromagnético, una vez creado, actúa y varía según las leyes de Maxwell. Concluyendo, repetimos que las ecuaciones de Maxwell describen la estructura del campo electromagnético. Su validez se extiende a todo el espacio, contrariamente a las leyes de tipo mecánico, que valen tan solo para aquellos lugares donde haya materia o cargas eléctricas magnéticas. Podemos aún usar la palabra éter, pero solo para expresar esta propiedad del espacio. El vocablo éter ha cambiado muchas veces de significado durante el desarrollo de la ciencia. Ya no representa un medio formado por partículas. Su historia de ninguna manera termina, se continúa en la teoría de la relatividad. Campo y relatividad, ganando nuevos y más amplios horizontes, descubriendo senderos inesperados entre los puntos de partida y sus hermosos alrededores. Pero el punto de partida sigue existiendo y puede ser observado, aunque aparece más pequeño, formado una parte reducida de nuestro amplio paisaje, adquirido venciendo los obstáculos encontrados en nuestra aventura ascensión. Pasó ciertamente un tiempo largo hasta que fue valorado todo el contenido de la teoría de Maxwell. Al principio se consideró el campo como algo que pudiera más tarde ser inesperado mecánicamente con la ayuda del éter. Con el pasar del tiempo se vio que esto no era posible. Las adquisiciones de la teoría del campo alcanzaron una importancia grande como para abandonarla por la dogma mecanicista. Por otra parte, el problema de idear con un modelo mecánico de éter resultó cada vez más descorazonador a causa de la necesidad de aceptar en los distintos intentos de solucionar suposiciones forzadas y artificiosas. Otro tema es el andamiaje mecánico. Al llegar a este punto de nuestra exposición debemos volver al principio de la inercia de Galileo. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que obren sobre fuerzas exteriores que le obliguen a modificarlo. Entendida la idea de la inercia, uno se pregunta, ¿qué más puede decir al respecto? Aun cuando este problema ha sido ya discutido. Cuidadosamente no está agotado en modo alguno. Imaginemos a un científico, sería que creer que el amplio principio de la inercia puede ser comprobado experimentalmente. Con tal objetivo, Liripols, pequeñas esferas sobre un plano horizontal, tratando en los 115 posibles de eliminar el rozamiento, y nota que el movimiento se hace más uniforme a medida que la mesa y las esferas se hacen más pulidas. En el preciso momento en que está por proclamar el principio de la inercia, alguien resuelve usarle una broma pesada. Nuestro físico trabaja en un laboratorio sin ventanas y sin comunicación alguna con el exterior. El bromista instala un mecanismo que puede hacer girar la sala de trabajo alrededor de un eje que pasa por su centro. Apenas comienza la rotación del físico, adquiere nuevas e inesperadas experiencias. Las esferas que tenían un movimiento uniforme empiezan repentinamente a alejarse de él. El mismo físico siempre tiene una fuerza extraña que lo empuja hacia la pared. Es decir,
experimenta la misma sensación que tenemos al describir rápidamente una curva, viajando un tren o un coche, o cuando estamos montados en un yo vivo. Todos sus resultados anteriores se desmoronan por completo. Desde el tiempo de Copérnico sabemos que la Tierra gira sobre su eje en su movimiento alrededor del Sol, aun cuando esta simple idea tan clara para todo el mundo no haya permanecido intacta durante el progreso y aceptamos el punto de vista de Copérnico. Si nuestro observador en la sala giratoria no puede confirmar las leyes de la mecánica, deberíamos pensar lo mismo nosotros sobre la Tierra, pero la rotación de la Tierra es comparativamente lenta, por lo cual el efecto no es muy pronunciado. No obstante, hay varios hechos que indican una pequeña desviación de leyes de la mecánica, y la concordancia de estas discrepancias entre sí pueden ser consideradas precisamente como una prueba de la rotación de la Tierra. La relatividad y mecánica. La teoría de la relatividad surgió por necesidad debido a profundas y serias contradicciones de la teoría clásica que apareció como irresolubles. La fuerza de la nueva teoría reside en la competencia y simplicidad de dificultades, permitiendo solamente unas pocas y muy convincentes hipótesis, aun cuando la teoría surgió de los problemas del campo. Abarca todas las leyes físicas. Aquí parece que hay una dificultad. En efecto, las leyes de campo electromagnético son de naturaleza completa, a diferencia de las leyes de la mecánica. Las ecuaciones del campo electromagnético son invariantes con respecto a la transformación de Lorentz, mientras que las ecuaciones de la mecánica son invariantes respecto a las transformaciones clásicas, pero la teoría de la relatividad pretende que todas las leyes de la naturaleza sean invariantes respecto a la transformación de Lorentz y no con respecto a la clásica. Fue tarea imposible modificar la mecánica clásica para ponerla de acuerdo con la teoría de la relatividad sin contradecir por ello el caudal de datos experimentales, explicándolos porque la mecánica antigua es válida para velocidades pequeñas y constituye en caso límite de nueva mecánica. Esto es interesante, considerar un ejemplo en que la teoría de la relatividad introduce una modificación en la mecánica clásica. Pero en la teoría de la relatividad hay que considerar además que esta resistencia aumenta con la velocidad. A la luz ofrecían una resistencia más grande a la acción de las fuerzas exteriores. En la mecánica clásica, la resistencia de un cuerpo, dado en constante caracterización por su masa solamente, es la teoría de la relatividad, depende de una masa en reposo y de la velocidad. La resistencia se hace infinitamente grande al alcanzar la velocidad de la luz. El principio de inercia marca en realidad el verdadero comienzo de la física. Fue adquirido, como sabemos, imaginando el experimento ideal de un cuerpo en movimiento perenne, sin rozamiento ni baja la acción de ninguna otra fuerza exterior. Con este ejemplo y después con otros más, hemos podido adquirir la importancia de la introducción del experimento ideal. Aquí vamos a discutir también experimentos ideales, aunque estos puedan parecer demasiado fantásticos. Nos ayudarán, sin embargo, a comprender todo lo que pueda de la teoría de la relatividad, con las limitaciones inherentes a los métodos simples que estamos utilizando. Ya hemos tratado muchos experimentos ideales como una habitación en movimiento uniforme. Geometría y experiencia. Nuestro próximo ejemplo será aún más fantástico que el del ascensor que cae. Nos vemos obligados a plantear un problema nuevo, el de la relación entre la teoría general de la relatividad y la geometría. Empecemos con la descripción del mundo en el que solo viven entes bidimensionales y no como el nuestro, que es habitado por seres tridimensionales. El cine nos ha acostumbrado a las criaturas bidimensionales que actúan sobre una pantalla bidimensional. Bueno, permitémonos imaginar ahora que esas sombras e imágenes de la pantalla tengan una existencia verdadera, real, que se trate de seres que piensen y que creen su propia ciencia y que el telón bidimensional constituye su espacio geométrico. Estas criaturas son incapaces de imaginar de un modo concreto un espacio tridimensional, igual que nosotros no podemos imaginar un mundo de 4 dimensiones. Pueden curvar una línea recta, saben lo que es una circunferencia, pero no son incapaces de construir una esfera.
porque esto significa salir de su pantalla bidimensional. Nosotros estamos en esta situación similar. Somos capaces de reflexionar y curvar líneas y superficies, pero no tiene sentido para nuestra imaginación la idea de espacios tridimensionales curvos. La relatividad general y su verificación. La teoría general de la relatividad intenta formular las leyes físicas para todos los sistemas, indistintamente. La gravitación es el problema fundamental de esta teoría. La relatividad constituye el esfuerzo serio de reforma de la ley de la gravitación desde el tiempo de su descubrimiento por Newton. ¿Será esto realmente necesario? Recapitulemos. 1. Las ecuaciones gravitacionarias de la teoría de la relatividad general pueden ser aplicadas a cualquier sistema. La elección de un determinado sistema para un caso dado es solo una cuestión de conveniencia práctica. Teóricamente, todos los sistemas son permitidos. En los casos en que la gravitación pueda ser despreciada, encontraremos automáticamente las leyes de la relatividad restringida. 2. La ley de gravitación de Newton relaciona el movimiento de un cuerpo en un cierto lugar del espacio y en un determinado instante del tiempo con la acción simultánea de otro cuerpo a cierta distancia, grande o pequeña, del primero. Esta es la ley que constituyó un verdadero modelo de todo el sistema conceptual mecanicista. Pero el punto de vista mecanicista se vino abajo con las leyes de Maxwell. Se creó un nuevo modelo de ley natural. Las ecuaciones de Maxwell son estructurales. Como sabemos, relacionan sucesos que se producen aquí y ahora con sucesos que acontecen un poco más tarde en el entorno inmediato. Son las leyes que describen las variaciones del campo electromagnético. Las nuevas ecuaciones gravitatorias son también leyes estructurales que describen cambios del campo gravitatorio. Hablando esquemáticamente, podríamos decir, la transición de la ley de la gravitación de Newton a la relatividad general recuerda en algo el pasaje de la teoría de los fluidos eléctricos y la ley de Coulomb a la teoría de Maxwell. 3. Nuestro mundo no es euclidiano. Su naturaleza geométrica está determinada por la distribución de la materia y de su velocidad. Las ecuaciones gravitatorias de la teoría general de la relatividad tratan de revelar las propiedades geométricas del mundo. Supongamos por el momento que hubiéramos conseguido desarrollar el programa de la relatividad general. No estamos en peligro de llevar la especulación demasiado lejos de la realidad. Sabemos que con esa exactitud la teoría clásica explica las observaciones astronómicas. ¿Existe la posibilidad de tender un puente entre la nueva teoría y la observación? Toda especulación tiene que ser controlada por la experiencia. El campo y la materia. Hemos visto cómo y por qué se vino abajo el punto de vista mecanicista. Fue imposible explicar todos los fenómenos basados. En los últimos 20 años, la situación ha cambiado. Las mejoras introducidas en las técnicas experimentales y los nuevos descubrimientos en el terreno de la astrofísica han permitido mejorar la base experimental de la teoría general de la relatividad en la acción de sencillas fuerzas de atracción y repulsión entre partículas inalterables. Nuestros primeros intentos de ir más allá de la concepción mecanicista, introduciendo el concepto de campo, tuvieron su mayor éxito en el dominio de los fenómenos electromagnéticos. Fueron así formuladas las leyes estructurales del campo electromagnético, leyes, volvemos a recordar, que relacionan sucesos muy próximos entre sí en el espacio y el tiempo. Estas leyes caben en el marco de la teoría de la relatividad restringida, pues son invariantes respecto a la transformación de Lorentz. Más tarde, la teoría general de la relatividad formuló las leyes de la gravitación, que también son estructurales y que describen el campo gravitatorio entre partículas materiales. En resumen de esto, un nuevo concepto aparece en la física, la invención más importante a partir de la época de Newton, el campo.
fue precisamente una aguda imaginación científica para darse cuenta que no eran cargas ni las partículas, sino el campo existente entre ellas, lo esencial en la descripción de los fenómenos físicos. El concepto de campo resulta de una eficacia inesperada, dando origen a la formulación de las ecuaciones de Maxwell, que describen la estructura del campo electromagnético, gobernando al mismo tiempo los fenómenos eléctricos y los ópticos. La teoría de la relatividad se origina en los problemas del campo. Las contradicciones e inconsistencias de las teorías clásicas nos obligan a adjudicar nuevas propiedades al continuo espacio-tiempo, al escenario de todos los acontecimientos de nuestro mundo físico. La teoría de la relatividad se desarrolla en dos etapas. La primera conduce a la llamada teoría de la relatividad restringida o especial, que aplica solo a sistemas inerciales a coordenadas. Esto es, a sistemas en los que válido el principio de la inercia como lo formulara Newton. Esta teoría relativista restringida se basa sobre dos suposiciones fundamentales, a saber, las leyes físicas son las mismas en que todos los sistemas de coordenadas en movimientos uniformes relativos entre sí, y la velocidad de la luz tiene siempre el mismo valor. De estos postulados, completamente confirmados por las experiencias, han sido deducidas las propiedades de barras y relojes en movimiento, su cambio de longitud y de margen en función de la velocidad. Esta teoría modifica las leyes de la mecánica. Si la velocidad de la partícula móvil se aproxima a la luz, las nuevas leyes relativistas del movimiento de los cuerpos han sido espléndidamente confirmadas por la experiencia. Otra consecuencia de la teoría especial de la relatividad es la relación entre masa y energía. La masa es energía y la energía tiene masa. Los dos principios de conservación de masa y de energía son combinados por la teoría de la relatividad en un solo principio, y es el de la conservación de la masa-energía. Resumiendo, la enorme y variada multitud de hechos del dominio de los fenómenos atómicos nos obliga, como antes, a inventar nuevos conceptos físicos. La materia tiene una estructura granular. Está compuesta de partículas elementales de cuantos elementales de materia. También poseen estructura granular, y esto es lo que de la máxima importancia desde el punto de vista de la teoría de los cuantos. La carga eléctrica y energía. Los fotones son los cuantos de energía. ¿Qué componen la luz? ¿Es la luz de onda o una lluvia de fotones? ¿Un haz de electrones es una lluvia de partículas elementales o una onda? Estas cuestiones fundamentales de la física proceden de una experiencia. Al tratar de contestarlas, tendremos que abandonar la descripción de los sucesos atómicos que como acontecimientos en el tiempo y en el espacio. Tenemos que alejarnos, más que todavía, del punto de vista mecanicista. La física cuántica posee leyes que rigen multitudes y no individuos. No describe propiedades, sino posibilidades. No tenemos leyes que revelan el futuro de los sistemas, sino leyes que expresan las variaciones en el tiempo de las probabilidades y que se refieren a un